Imagina revisar tu cambio y descubrir un cuarto que vale cientos o incluso miles de dólares. Hoy vamos a revelar 3 cuartos raros que los coleccionistas están buscando, y cómo encontrar solo uno podría cambiar tu vida para siempre. Quédate atento porque cada moneda se conecta con la siguiente de maneras sorprendentes, y no querrás perderte cuál ocupa el primer lugar. Moneda número 1. 1962 de Lincoln Penny, el clásico subestimado. Cuando pensamos en los centavos Lincoln de los años 60, muchos coleccionistas tienden a pasar por alto el 1962D, como si fuera simplemente otro ejemplar común dentro de millones de piezas circuladas. Pero esa idea es justamente lo que hace que este centavo sea tan interesante. Detrás de su apariencia ordinaria se esconde una de las monedas más subestimadas de toda la serie. El año 1962 fue una época de producción masiva en la Casa de la Moneda de Denver, millones de monedas saliendo a una velocidad increíble para satisfacer la demanda creciente de la economía estadounidense. Y cuando la producción aumenta, también aumenta la posibilidad de errores que escapan al control de calidad. Esa combinación ha convertido al 1962D en una especie de tesoro oculto, un centavo que muchos ignoraron durante décadas, pero que hoy está siendo redescubierto por los cazadores de errores y los amantes de los RPM, los die cracks y los misteriosos strike-throughs. Para entender por qué el 1962D es tan especial, primero hay que situarse en el contexto histórico. A comienzos de los años 60, la presión por producir monedas hizo que muchas matrices se desgastaran rápidamente. Los operarios tenían que trabajar con prisa y en ocasiones realizar ajustes de manera manual. Ese desgaste acelerado generó pequeñas fracturas en los troqueles, conocidas como die cracks, que con el tiempo se hicieron visibles como líneas elevadas en diferentes partes del diseño. Estos die cracks en el 1962D pueden encontrarse en el busto de Lincoln, alrededor de la fecha o incluso en la parte inferior de la palabra Liberty. Para muchos coleccionistas, esos detalles marcan la diferencia entre un centavo común y una pieza que vale estudiar, conservar y en algunos casos vender. Pero quizá el error más buscado en este año es el RPM, o Repunched Mint Mark. El punto D de Denver no siempre quedaba perfectamente estampado en el primer golpe, y cuando el troquelador intentaba corregirlo dando un segundo golpe, podía dejar rastros visibles de la primera impresión. Ese ligero desplazamiento, a veces hacia el norte, este o sur, es suficiente para convertir una moneda normal en un ejemplar bastante deseado. Los RPM del 1962D son especialmente apreciados porque no se conocen tantos como en otros años más famosos, lo que hace que cada ejemplar bien definido sea valioso. Algunos muestran duplicación fuerte, con un segundo D claramente visible debajo del principal. Otros tienen una duplicación más sutil, pero igualmente coleccionable. Y en todos los casos, la rareza y el estado de conservación influyen mucho en el precio final. Otro tipo de error que suele aparecer en este centavo es el strike-through, ese curioso fenómeno donde una pequeña fibra, un pedazo de metal o incluso una astilla queda atrapada entre el troquel y el cospel en el momento del golpe. El resultado es una marca hundida o irregular que no forma parte del diseño original. Estos errores son difíciles de encontrar en perfectas condiciones, porque muchas veces las monedas con strike-through circulan durante años antes de que alguien las identifique. En el caso del 1962D, algunos strike-through se han encontrado sobre el rostro de Lincoln, produciendo una textura inusual que los coleccionistas reconocen de inmediato. Otros aparecen en las letras o incluso en el reverso, creando surcos o líneas difíciles de confundir con desgaste normal. Cada uno de estos errores cuenta una historia distinta, una historia del momento exacto en que la máquina falló y dejó su huella. Ahora bien, los coleccionistas no solo buscan errores. Los ejemplares en estado mint state, especialmente aquellos que se acercan al brillo original de fábrica, también tienen gran demanda. Aunque el 1962D se acuñó en cantidades enormes, los ejemplares verdaderamente bien preservados son menos comunes de lo que parece. Muchas monedas se desgastaron rápidamente al circular, y otras fueron guardadas sin el cuidado adecuado, perdiendo lustre o acumulando manchas. Por eso, cuando aparece un M65 o MS66 bien definido, sin golpes profundos en los campos y con un tono uniforme,
el interés en subastas crece. En casas como Heritage Auctions o Stax Buyers, algunos ejemplares certificados en grado alto han alcanzado cifras muy atractivas, especialmente si presentan un RPM fuerte o un error notable. Un ejemplo particularmente llamativo fue un 1962 DMS-66 Red, que sorprendió al público en una subasta reciente por su brillo intenso y su casi ausencia de marcas, características difíciles de encontrar en monedas de producción masiva. Su precio superó por mucho el valor habitual de los centavos de esa fecha, demostrando que incluso una moneda considerada común puede volverse especial cuando la calidad acompaña. También ha habido ventas privadas donde ciertos RPM bien definidos han alcanzado valores de 3 cifras, y si se combina un buen grado con un error atractivo, no es raro que los coleccionistas entren en verdadera competencia para llevárselo. Todo esto confirma que el 1962D todavía tiene mucho que ofrecer a quienes saben mirar más allá de lo evidente. Lo más interesante es que estos errores, que hoy llamamos raros o deseables, eran mucho más frecuentes de lo que muchos pensaban. La década de los 60 fue un periodo de transición técnica, donde la rapidez era más importante que la precisión absoluta. Por eso, los errores no solo aparecieron en 1962, sino que se mantuvieron y en algunos casos se hicieron aún más notorios conforme avanzaban los años. Y esa continuidad es precisamente lo que nos lleva a la próxima moneda de esta serie. Si el 1962D es un ejemplo de cómo un error puede pasar desapercibido durante décadas, el centavo de 1966 sin marca demuestra hasta qué punto estos detalles se volvieron una característica casi inevitable de la época. En el camino hacia 1966, la Casa de la Moneda enfrentó cambios importantes, entre ellos la decisión de eliminar las marcas de ceca en ciertos años para reducir preocupaciones del público sobre la disponibilidad de monedas. Esa ausencia de marca en 1966 hizo que todos los ejemplares parecieran iguales a simple vista, pero en realidad escondían una variedad de errores aún más llamativos. Y esa evolución comenzó precisamente aquí, en el 1962D, con la mezcla de RPM, Day Cracks y Strike Truths que sentaron las bases para una década llena de imperfecciones fascinantes. Así que, mientras cerramos este capítulo dedicado al 1962D, recuerda que una moneda por sí sola no cuenta toda la historia. Cada error, cada fractura, cada huella inesperada es una ventana a las técnicas, presiones y decisiones de una época. Y lo que comenzó como una pequeña señal del desgaste en un troquel en Denver, terminaría abriendo la puerta a una de las monedas más intrigantes de mediados de los 60. Ahora avanzamos unos años para descubrir cómo esos mismos problemas técnicos evolucionaron y se hicieron aún más evidentes en el centavo de 1966, sin marca. Una moneda que cambiaría por completo la percepción que los coleccionistas tienen de esta década. Moneda número 2, 1966, sin marca. El año del caos en la ceca. En 1966, los centavos Lincoln vivieron uno de los periodos más confusos y turbulentos en toda la historia del Mint. Para muchos coleccionistas modernos, ver un centavo sin marca de ceca es algo común, pero entender por qué ocurrió es clave para apreciar el valor real de este año. Entre 1965 y 1967, el Departamento del Tesoro tomó una decisión radical: eliminar por completo los mint marks. El objetivo era combatir lo que ellos consideraban una crisis de acaparamiento, ya que millones de personas estaban guardando monedas solo por su marca o por rumores de rarezas. Creían que si la gente no pudiera distinguir si una moneda venía de Denver, Filadelfia o San Francisco, la motivación para guardarlas disminuiría. Lo que no anticiparon fue el caos técnico y productivo que esto generaría, especialmente en 1966. Con una producción masiva, prisa extrema y presión por resolver supuestas escaseces, el Mint aceleró su ritmo como nunca. Al hacerlo, surgieron errores que hoy los coleccionistas agradecen. En el caso del centavo de 1966, sin marca, lo primero que se nota es la enorme cantidad de monedas con Day Deterioration. Esto sucede cuando los troqueles son usados más allá de su vida útil
generando líneas gastadas, detalles borrosos y superficies irregulares. Miles de ejemplares muestran rasgos debilitados, especialmente alrededor del busto de Lincoln y en las letras de In God We Trust y Liberty. Este deterioro, aunque común, puede volverse valioso cuando crea patrones inusuales que los coleccionistas clasifican como Die Wear Extreme o CUDs parciales. Otro tipo de error frecuente en 1966 es el doubling. Este año vio una oleada de poor man's doubling, el tipo más común causado por vibraciones o desgaste del troquel. Aunque este tipo de duplicación no alcanza valores altos, algunos ejemplos moderadamente fuertes pueden venderse en el rango de $10 a $25 si están en excelente estado. Sin embargo, la verdadera joya aparece cuando el doubling es mecánico pero limpio, generando duplicación visible en el año, en Liberty o en las letras del lema. Estos ejemplares son más atractivos porque combinan un error visualmente intenso con un año que ya de por sí despierta curiosidad. También destacan los planchet flaws, defectos originados antes de que la moneda fuera acuñada. En 1966 hubo problemas con lotes de planchets mal preparados. Porosidad, burbujas de gas, grietas internas, manchas metálicas y zonas donde el metal no estaba correctamente mezclado. Cuando estas imperfecciones interactúan con un golpe de acuñación fuerte, crean texturas llamativas que parecen cráteres, escamas o piel de naranja. Algunos ejemplos espectaculares con defectos muy visibles han llegado a venderse entre $30 y $75, especialmente cuando son monedas sin circular o con brillo original intacto. A pesar de que 1966 es un año con una enorme producción, un pequeño porcentaje de monedas de alta calidad realmente se destaca. Un ejemplar en MS65 puede alcanzar entre $20 y $35 dependiendo del color, y un MS66 rojo, que es mucho más difícil de encontrar debido al abuso de los troqueles, puede acercarse a los $70 o incluso superar los $100 en subastas especializadas. Esto es importante porque muchos coleccionistas creen que un año sin mint mark es automáticamente común. Sin embargo, la calidad de fabricación en 1966 fue tan inconsistente que encontrar ejemplares premium es más difícil que en otros años más tranquilos. Los errores más valiosos, sin embargo, provienen de las combinaciones menos comunes: strike-throughs, die clashes y misaligned dies. En un strike-through, la moneda es golpeada, mientras un objeto extraño, como fibras, aceite o residuos metálicos, se interpone. En 1966, aparecieron varios ejemplares con líneas profundas, que cruzan el rostro de Lincoln, o el reverso de forma diagonal. Estos ejemplares pueden llegar a venderse fácilmente en el rango de $80 a $150, si el error es grande y nítido. Los die clashes también son muy coleccionados. En 1966, algunas monedas muestran restos fantasmales del diseño del reverso sobre el anverso, especialmente en el campo alrededor de la nuca de Lincoln. Son errores visuales y elegantes que cuentan una historia técnica, el choque violento de los troqueles sin un planchete en medio. Dependiendo de la intensidad del choque, estas piezas pueden valer entre $40 y $120. Los misaligned dies, donde uno de los troqueles está ligeramente descentrado, también fueron relativamente comunes, pero cuando el desalineamiento es extremo, el valor aumenta. Un ejemplar con desplazamiento significativo puede oscilar entre $50 y $100 en el mercado. En general, los coleccionistas valoran estos errores porque no solo son llamativos, sino que encapsulan la tensión del mint durante esos años críticos. Un detalle curioso del 1966 sin marca es el mito de que algunas monedas sí tenían mint mark. Muchos principiantes juraban ver una D débil en ciertos ejemplares gastados, lo que creaba una confusión masiva. Esto llevó a debates infinitos en clubes de numismática, donde algunos incluso afirmaban haber encontrado una variedad rara con marca fantasma. Hoy sabemos que esas supuestas marcas solo eran manchas, golpes o restos de desgaste, pero la obsesión que generaron explica perfectamente el ambiente de incertidumbre de la época. Y es precisamente
esa confusión la que abre la puerta para conectar esta moneda con la próxima del video, el 1973S. Después de 3 años sin Mint Marks, el Mint restauró las marcas en 1968. Los coleccionistas, ansiosos por volver a diferenciarlas, volvieron a poner sus ojos en las monedas de San Francisco. Para 1973, la S no solo se convirtió en un símbolo de precisión, sino en un punto de interés para quienes buscaban calidad y rarezas específicas. Mientras que en 1966 los coleccionistas vivían frustrados porque todas las monedas parecían venir del mismo lugar, en 1973 la atención regresó con fuerza hacia la ceca de San Francisco, especialmente porque ese año produjo ejemplares con una calidad superior y con características únicas en el mercado moderno. Así, el 1966, Sin Marca actúa como un recordatorio de lo que sucede cuando el Mint pretende simplificar las cosas, pero termina generando aún más misterio. Fue un año donde el exceso de producción produjo errores fascinantes, donde la falta de Mint Mark dejó a los coleccionistas sin brújula y donde la desesperación por satisfacer la demanda dejó detrás un legado de piezas imperfectas pero increíblemente interesantes. Y esa búsqueda por distinguir, por encontrar algo especial en medio de millones de monedas idénticas, es lo que alimentó la fascinación posterior por monedas como el 1973S, donde cada detalle, cada pequeña S, recuperó su importancia y marcó el regreso de la identidad numismática en los centavos Lincoln. Moneda número 3. 1973S Lincoln Penny. La joya con la S. El 1973S es una de esas piezas que parecen sencillas a primera vista. Pero cuando empiezas a profundizar, descubres por qué tantos coleccionistas la consideran una auténtica joya moderna. Este centavo salió de la ceca de San Francisco, famosa por su calidad en las acuñaciones, pero también por tener tirajes más controlados y, en muchos casos, más pequeños que otras cecas. Eso provoca que, aunque existan millones de ejemplares, encontrar uno realmente perfecto sea un desafío. El año 1973 no fue una excepción. La producción en San Francisco mantuvo estándares altos, pero aún así, la cantidad de monedas capaces de alcanzar grados máximos en PCGS o NGC es sorprendentemente baja. De ahí nace su valor. Cuando hablamos del 1973S en calidad de colección, casi siempre surge el mismo problema: la acuñación. Muchos ejemplares presentan un ligero desgaste de cuño desde el origen, pequeñas imperfecciones que, aunque invisibles para la vista casual, reducen la posibilidad de que la moneda llegue a un MS68 o MS69. Y esa es justamente la razón por la cual los centavos en estos grados se vuelven piezas de élite. Los coleccionistas saben que un 1973S perfectamente centrado, sin defectos, con brillo original y sin huellas de contacto, es extremadamente difícil de conseguir. Por eso, cada vez que aparece uno en calidad casi perfecta, los precios se disparan. El atractivo del 1973S también viene de sus errores y variedades, que, aunque no tan abundantes como en otras décadas, pueden aumentar considerablemente el interés y el valor. Uno de los errores más buscados es el doble DIE en la palabra Liberty, donde las letras pueden mostrar un ligero desplazamiento o duplicación. Esta clase de doblado no siempre es tan fuerte como los famosos doble DIEs de los años 60, pero aún así es lo suficientemente notable para que los especialistas lo consideren una variedad importante. Algunos coleccionistas buscan específicamente estos ejemplares porque combinan dos factores muy apreciados: un año de acuñación con baja disponibilidad en alta graduación y un error visual atractivo. Otro detalle fascinante del 1973S son los llamados Die Gouges, pequeñas marcas o incisiones producidas en el cuño que luego aparecen como elevaciones o líneas extrañas sobre la superficie de la moneda. Estas variaciones no son errores rarísimos, pero en el caso del 73S pueden convertirse en un plus para quienes disfrutan encontrar detalles inusuales. Muchas veces, estas marcas aparecen alrededor de la fecha, en la parte inferior del busto de Lincoln o cerca de las letras del reverso.
aunque no siempre elevan el precio por miles, sí generan interés, especialmente cuando la pieza está acompañada de un grado alto. Y si entramos en el terreno de los proof, la historia se vuelve aún más interesante. Aunque el guión no gira en torno a ellos, vale la pena mencionar que San Francisco producía monedas proof en ese periodo, y los 1973S proof tienen sus propias variedades buscadas. Algunas presentan cameo fuerte o ultra cameo, efectos de contraste entre el fondo espejo y las figuras satinadas que hacen que la moneda luzca espectacular. Estos ejemplares, cuando están en calidad PR69 o PR70, pueden alcanzar cifras impresionantes porque combinan una acuñación de lujo con un estado de conservación casi perfecto. Aunque no es el foco principal del video, la mención ayuda a construir la idea de que este año y esta seca producen piezas muy respetadas por los coleccionistas. Un aspecto esencial del 1973S son las ventas registradas en grandes casas de subastas. En PCGS y NYT existen reportes de ejemplares en MS69 que han alcanzado sumas muy altas, especialmente cuando la demanda por monedas modernas de calidad premium empezó a crecer. Un 1973S Lincoln Penny en MS69 Red puede venderse por varios miles de dólares, dependiendo del mercado y del nivel de competencia entre coleccionistas en ese momento. Estas ventas se vuelven aún más llamativas cuando se compara la enorme cantidad de 1973S circulantes con el reducido número de piezas que han logrado sobrevivir con brillo intenso, superficie impecable y coloración uniforme. De hecho, lo que vuelve tan emocionante al 73S es la idea de que aún hoy, en rollos sin revisar o en colecciones antiguas, pueden aparecer ejemplares bien conservados que nunca pasaron por manos de un experto. No es imposible encontrar uno que después de una evaluación profesional, sorprenda a su dueño con un grado alto y un valor inesperado. Por eso, muchos coleccionistas recomiendan examinar cada centavo ese de la década de los 70 con calma, luz adecuada, y si es posible, una lupa de 10 pors. La diferencia entre un MS66 y un MS68 puede ser enorme en términos de precio. También es interesante ver cómo la percepción del 1973S ha evolucionado con el tiempo. Durante años, fue considerado un simple centavo más dentro de la serie Lincoln Memorial. Sin embargo, el creciente interés por las monedas modernas en calidad alta le dio un nuevo protagonismo. Hoy en día, forma parte de las listas de monedas difíciles en MS69, lo que genera atención tanto entre coleccionistas avanzados como nuevos aficionados que quieren empezar a identificar piezas con potencial. Y esto nos lleva a una parte fundamental de su valor, la escasez en calidad, no la escasez en circulación. A diferencia de otras monedas raras, cuya tirada fue baja desde el origen, el 1973S destaca porque muy pocos ejemplares conservan el estado perfecto que exige el mercado de alta graduación. Esto lo coloca en un espacio único dentro de la numismática moderna, donde la rareza no depende tanto del número total de monedas acuñadas, sino de cuántas han logrado mantenerse impecables después de más de 50 años. Además, el 73S sirve como recordatorio de lo importante que es evaluar correctamente las monedas que parecen comunes. Muchos coleccionistas novatos ignoran este tipo de piezas porque creen que solo valen unos pocos centavos, pero quienes conocen el mercado saben que un ojo entrenado puede transformar un simple hallazgo en una pieza valiosa. Hay historias de personas que enviaron a certificar un centavo aparentemente insignificante y terminaron con una moneda valorada en miles, porque había logrado conservar su brillo original, sin marcas visibles. Ese tipo de relatos inspiran a revisar cuidadosamente cada moneda, especialmente las que provienen de San Francisco. Otra razón por la cual el 1973S se mantiene relevante es que representa una etapa de transición en la numismática estadounidense. Fue una época en la que los estándares de producción empezaron a ajustarse, las prácticas de la ceca evolucionaban y la atención al detalle en los cuños variaba de año a año. Esto crea un terreno fértil para encontrar errores sutiles, variaciones de diseño y características específicas que convierten cada ejemplar en un pequeño capítulo de historia. A medida que nos acercamos al final de este análisis, es importante construir la conexión hacia la siguiente moneda del video.
Aunque el 1973S es valioso por su escasez en calidad y por algunos errores discretos, su atractivo principal está en lo difícil que es conseguir un ejemplar perfecto. Pero cuando nos movemos hacia los años 80, la historia cambia por completo. En esa década, especialmente en el caso del 1985D, los errores se vuelven más visibles, más dramáticos y en algunos casos, más fáciles de identificar incluso sin equipo especializado. Esta transición de un centavo valioso, por perfección a un centavo valioso, por errores marcados, prepara el terreno para una sorpresa moderna. El 1985D es la prueba de que no siempre necesitas una moneda rara en tiraje o extremadamente perfecta para alcanzar precios altos. A veces, un error evidente puede convertir una pieza común en un hallazgo espectacular. Y eso crea un contraste perfecto con el 1973S, cerrando el capítulo del centavo elegante, discreto y difícil de hallar en calidad premium, para abrir paso al centavo de los 80 que grita su rareza a simple vista. Con el 1973S entendemos el valor de la perfección. Con el 1985D descubriremos el valor del impacto visual. Y así seguimos construyendo una historia que une décadas, errores, técnicas de acuñación y oportunidades para todos los que revisan su cambio con paciencia y curiosidad. Moneda número 4, 1985 de Lincoln Penny, el moderno que rompe expectativas. El 1985D es uno de esos centavos que a primera vista casi nadie considera especial. Es moderno, es común y circuló en cantidades enormes. Pero justo ahí está lo interesante. Dentro de esa producción masiva se esconden piezas que están rompiendo las expectativas de los coleccionistas, especialmente por sus errores y sus variaciones en la calidad del recubrimiento. Este es uno de esos centavos que demuestra que no necesitas irte a los años 50 o 60 para encontrar tesoros. A veces, lo más valioso está justo en el cambio del supermercado. Para entender por qué el 1985D ha llamado tanto la atención en los últimos años, tenemos que recordar el cambio de composición que ocurrió a principios de los años 80. En 1982, Estados Unidos dejó atrás los centavos hechos casi completamente de cobre y pasó al nuevo formato, un núcleo de zinc recubierto con una delgada capa de cobre. Esto transformó por completo la forma en que estos centavos envejecen, cómo se desgastan, y sobre todo cómo muestran errores de fabricación. Y ahí es donde la fecha 1985D empieza a brillar, porque captura a la perfección todas esas nuevas características, con errores que simplemente no existían en las décadas anteriores. Uno de los errores más reconocibles en los centavos modernos es el die chip, esas pequeñas acumulaciones de metal que aparecen cuando la matriz empieza a deteriorarse o se fractura. En el caso del 1985D, los die chips se encuentran especialmente en el escudo, en la fecha y en los detalles del busto de Lincoln. Muchos coleccionistas han reportado ejemplares con grandes acumulaciones cerca del ojo de Lincoln o alrededor de las letras del Ingot We Trust, lo que da un aspecto abultado, casi como si la moneda tuviera una pequeña burbuja o hinchazón localizada. Aunque estos no suelen alcanzar cifras enormes, algunos centavos con die chips muy notables se han vendido por $20 o $30, simplemente porque son visualmente llamativos y atractivos para los coleccionistas de errores. Pero si hablamos de hinchazones, el verdadero protagonista del centavo 1985D es el famoso plating bubble o burbuja de revestimiento. Esto ocurre cuando el recubrimiento de cobre se despega o se infla por pequeñas imperfecciones en el proceso de unión con el núcleo de zinc. El resultado es un centavo que parece tener globos diminutos en la superficie, especialmente en áreas grandes como el campo del anverso o el espacio cerca de Liberty. Algunas de estas burbujas son pequeñas y discretas, pero otras llegan a ser tan grandes que deforman por completo la forma original de la moneda. Y aquí viene lo interesante. Cuando estas burbujas son grandes, bien definidas, o se combinan con otros errores, los coleccionistas pagan cifras que pueden llegar fácilmente a los $50, $80 o incluso $100.
Hay reportes de subastas donde monedas con burbujas masivas lograron superar los $150, especialmente si el error es tan drástico que parece casi una mutación. Estos ejemplos son raros, pero existen y se vuelven muy deseados porque no hay dos exactamente iguales. También hay que hablar de los errores de extrametal y de los off-center strikes. En el caso del extrametal, el 1985D ofrece algunos ejemplares donde el recubrimiento crea acumulaciones irregulares que parecen una combinación entre DE chips y plating issues. A veces se observan como protuberancias redondas, otras veces como pequeños caminos o arrugas de cobre que recorren parte del diseño. Aunque estos errores no siempre elevan mucho el valor, los ejemplares más extremos pueden llegar a $40 o $60, sobre todo cuando el error es claramente visible sin necesidad de lupa. Por otro lado, los off-center strikes, esos golpes descentrados que muestran parte del diseño recortado o desplazado, también se presentan con relativa frecuencia en esta fecha. Los golpes leves, de 5% o 10%, rara vez superan los $20, pero los ejemplares con más del 40% de desplazamiento y con la fecha visible pueden alcanzar precios mucho más altos. Algunos coleccionistas han pagado más de $100 por estos ejemplares, bien definidos y con buena eye appeal, especialmente porque los golpes descentrados modernos siempre generan interés. Son errores que se destacan y que cualquier principiante puede identificar, lo que los hace especialmente populares para quienes están comenzando en la numismática. Mientras analizamos el 1985D, también es importante recordar que los centavos modernos del núcleo de zinc son frágiles, se corroen fácilmente, se manchan y envejecen con rapidez si no se almacenan correctamente. Esta característica suele jugar en contra de la mayoría de las monedas, pero en el caso de los errores, se convierte en un factor interesante. Los ejemplares que sobreviven en excelente estado, pese a pertenecer a esta era de baja durabilidad, llaman más la atención del mercado. Especialmente los que logran obtener certificaciones altas en entidades como PCGS o NGC. Aunque no es común enviar un 1985D a certificación a menos que tenga un error extremo, algunos ejemplares en estado NS66 o NS67 sí han alcanzado valores de $50 a $80, solo por su conservación impecable. Esto demuestra que incluso las fechas modernas pueden tener un espacio en el mundo de la numismática premium, siempre que combinen rareza visual, buena calidad y una historia particular. Y la historia del 1985D precisamente se sostiene sobre ese punto. Es una moneda moderna, pero representa un periodo de experimentación, un cambio tecnológico en el mint, y una nueva forma de entender los errores numismáticos. Los coleccionistas que exploran este tipo de centavos no solo buscan marcas clásicas como Daubling o RPM, también buscan los efectos secundarios del proceso de recubrimiento, los fallos en la unión del cobre, las imperfecciones del zinc y los problemas derivados del desgaste acelerado de las matrices. En otras palabras, el 1985D es un ejemplo perfecto de cómo la modernidad también genera oportunidades coleccionables. Además, este centavo ayuda a conectar la narrativa hacia el cierre del video, porque representa el concepto que muchos ignoran. La producción masiva no significa ausencia de valor. Durante los años 80, la Casa de la Moneda produjo millones y millones de piezas diariamente, lo que aumentó la probabilidad de errores, variaciones y piezas únicas. Para los coleccionistas, esto significa que los tesoros no solo están en los centavos antiguos, también están en los más recientes. En esos que nadie mira dos veces cuando les dan cambio después de comprar un café o un boleto de autobús. El 1985D no recuerda que revisar el cambio moderno es una de las mejores decisiones para cualquier amante de los centavos Lincoln. En esos bolsillos donde la gente solo ve monedas comunes, los coleccionistas pueden encontrar burbujas de revestimiento dramáticas, golpes descentrados espectaculares, acumulaciones de metal que parecen esculturas, o simplemente ejemplares tan bien conservados que se convierten en una rareza dentro de su propia época. Cada uno de estos centavos cuenta una historia distinta, y cada uno tiene el potencial de convertirse en un hallazgo especial que vale más de lo que nadie esperaría.
Y así es como esta moneda enlaza naturalmente hacia el cierre de la lista. Cuando entiendes lo que puede esconder una moneda tan moderna como la 1985D, abres los ojos a un mundo de posibilidades. Ya no se trata solo de buscar piezas antiguas o errores clásicos, también se trata de revisar el bolsillo, observar los detalles, mirar esas monedas que pasan desapercibidas. Porque la numismática moderna está llena de oportunidades escondidas, y cada centavo que recibes puede ser una sorpresa. Si este centavo te llamó la atención, los demás de tu cambio también pueden hacerlo. Por eso, revisar siempre los centavos modernos es una costumbre que paga con creces. Cada hallazgo, cada detalle extraño, cada error que descubras, te acerca un poco más a entender que incluso las monedas más recientes pueden convertirse en tesoros. Y ese es el mensaje perfecto para cerrar este recorrido por los centavos Lincoln, que los coleccionistas pagan como oro. A lo largo de este recorrido por los centavos Lincoln, que los coleccionistas pagan como oro, hemos visto cómo cada moneda cuenta una historia distinta, un pedacito del caos, la evolución y los errores que han marcado al US Mint durante más de un siglo. Y ahora, en esta moneda número 5, aunque no hablamos de un año específico, entramos en una reflexión que une todo lo anterior y nos muestra por qué estas piezas siguen fascinando al mundo numismático. No se trata solo de metal, se trata de historia, de accidente, de oportunidad, de la emoción de encontrar algo que millones pasaron por alto. Esta conclusión es como el pegamento que une las 4 monedas anteriores, el 1962D subestimado, el 1966 sin marca, que nació en un tiempo de confusión, el 1973S, que destaca por su elegancia y escasez en alta calidad, y el 1985D moderno, que demuestra que incluso los centavos más recientes pueden sorprender. Cada uno representa un momento distinto en la evolución de los errores, las decisiones del Mint y los pequeños misterios que siguen circulando en nuestros bolsillos. El 1962D nos recordó que incluso en una década aparentemente estable, los errores como las RPM, los D-Cracks y los Strike-Throughs pueden elevar el valor de una moneda simple a cientos de dólares en subastas. Ese centavo enseñó cómo los coleccionistas siempre están atentos a los detalles, porque a veces un fragmento de metal extra o una grieta inesperada puede marcar la diferencia entre un centavo común y uno valioso. Luego, el 1966 sin marca nos llevó directamente al caos de la década, cuando el Mint decidió eliminar los Mint Marks para reducir la presión del público coleccionista. Esa decisión, lejos de solucionar problemas, creó otros, errores por desgaste, piezas mal acuñadas y condiciones generales de producción que hicieron que las variantes del 66 todavía capturen atención hoy. Y así, con una transición suave, pasamos al refinamiento del 1973S, donde la elegancia del sello de San Francisco y la escasez en estados de conservación altos dejaron claro que no todos los centavos valiosos deben su valor a errores. Algunos lo deben a su calidad y a su historia de producción. Finalmente, el 1985D nos empujó de vuelta al mundo moderno. Cobre-plated zinc, producción masiva y errores, que aunque más comunes, cuando son dramáticos, pueden alcanzar decenas o cientos de dólares en subastas. Estas 4 monedas, vistas como una línea del tiempo, revelan algo más grande que el valor individual de cada una. Revelan una narrativa, la evolución del Mint, sus decisiones, sus improvisaciones, sus limitaciones. Revelan cómo los errores no son simples fallas. Son marcas de personalidad, pequeñas huellas que convierten objetos ordinarios en tesoros numismáticos. Por eso, esta reflexión final no solo celebra las monedas, sino también la práctica misma de revisar el cambio, de mirar 2 veces un centavo que parecía insignificante, de sentir curiosidad por el brillo o por una marca rara. Cada vez que una moneda sale del Mint, nace con posibilidades. Puede ser simple, puede ser especial o puede esconder un secreto que solo un ojo paciente descubrirá. Y hablando de paciencia, uno de los mensajes más importantes de esta conclusión es la importancia de guardar las buenas piezas.
Mucha gente encuentra monedas interesantes, piensa que quizá algún día podrían valer algo, y luego las gastan sin querer. Pero tú, como coleccionista o futuro coleccionista, tienes una ventaja. Sabes que hoy mismo puedes tener en tus manos algo que mañana será buscado. Un centavo con un error leve hoy podría ser más raro dentro de 20 años, cuando menos ejemplares sobrevivan en buena condición. Un centavo en excelente estado, aunque no tenga error, podría ser la joya de una colección futura. El tiempo es uno de los mejores aliados de la numismática, y guardar piezas con potencial nunca es una mala idea. Pero guardar no siempre es suficiente. Muchas de las monedas valiosas que vimos en los capítulos anteriores alcanzaron precios impresionantes porque fueron evaluadas o graduadas por expertos. PSGE, NGC y ANAX no solo certifican autenticidad, también protegen tu inversión y hacen que tu moneda gane un valor reconocido en el mercado. Si un día encuentras un error atractivo, un centavo en estado casi perfecto o una combinación que no logras identificar completamente, considera enviarlo a graduación. La diferencia entre vender un centavo sin certificar y vender uno encapsulado con una nota M66, M67 o más puede ser enorme. Ese pequeño paso puede transformar un hallazgo interesante en un gran premio. Por eso, esta reflexión final también es una invitación a dar ese salto cuando la ocasión lo amerite. Tu colección lo agradecerá. La búsqueda de centavos raros también conecta con otro mensaje: la importancia de mantenerse atento a tu propio bolsillo. Muchas personas creen que solo los coleccionistas encuentran monedas valiosas, pero la realidad es totalmente distinta. Se han reportado hallazgos impresionantes en supermercados, máquinas expendedoras, estaciones de gasolina y hasta en el cambio de una compra pequeña. La numismática vive en lo cotidiano, no solo en subastas ni colecciones antiguas. Cualquier persona que revise su cambio tiene la posibilidad de dar con un tesoro. Y tú, que ya conoces estas historias, tienes una ventaja enorme. Cada centavo puede ser una oportunidad. Con esto, llegamos también a algo muy importante: la conexión que quiero mantener contigo en este canal. Cada video, cada capítulo, cada moneda tiene la intención de ayudarte a descubrir algo nuevo, algo que te motive a revisar tu cambio, a investigar más, a compartir tus hallazgos, a sentir la emoción de la búsqueda. Y así como las monedas se conectan unas con otras, también quiero que sigamos conectados tú y yo. Este canal está lleno de videos que exploran centavos, dimes, quarters, errores, variedades, mitos, ventas récord y todo lo que un buen amante de la numismática necesita para mantenerse al día. Y lo mejor es que apenas estamos empezando. Si te gustaron estas 4 monedas y esta reflexión final, hay mucho más que puedo mostrarte. Errores que casi nadie conoce, piezas modernas que sorprenden, historias de coleccionistas que encontraron algo increíble sin esperarlo. Todo eso forma parte de esta gran aventura. Este mensaje final es entonces una invitación suave, pero sincera a seguir aquí, a mantenerte conectado, a explorar más contenido, a revisar tu cambio, no solo por curiosidad, sino porque realmente puede cambiar tu día. La numismática no es solo un pasatiempo, es una manera de ver el mundo con más detalle, más historia y más posibilidades. Y cada moneda, incluso las comunes, tiene algo que decir. Algunas cuentan historias de guerra, otras de errores históricos, otras de decisiones improvisadas del Mint, y otras simplemente brillan porque sobrevivieron intactas. Así que antes de terminar esta reflexión, quiero recordarte algo simple pero poderoso. Sigue revisando tus monedas. No subestimes ninguna pieza. Guarda lo que te parezca prometedor. Y si encuentras algo realmente especial, considera seriamente la evaluación profesional. Puede ser la diferencia entre poseer un centavo curioso o poseer un centavo que vale cientos o miles. Y mientras haces eso, no olvides volver al canal, ver más videos y seguir aprendiendo. Aquí siempre habrá algo nuevo para descubrir. Algo que conecte el pasado con el presente y algo que quizá te inspire a encontrar tu próximo tesoro en el lugar más inesperado. Gracias por acompañarme en este viaje por los centavos Lincoln que los coleccionistas pagan como oro. Nos vemos en el próximo video, donde te espera otra historia, otra moneda y, quién sabe, quizá tu próximo hallazgo valioso.